Lo que estás observando es el aguijón de una abeja adherida a la piel, y no solo eso, sino que aún sigue inyectando veneno, aun cuando ya fue separada del cuerpo, y el motivo es que la parte del aguijón presenta músculos y nervios que tras la picadura aún continúan moviéndose y bombeando veneno. Lo triste de este mecanismo de defensa es que la abeja melífera muere tras picar, ya que su aguijón a nivel microscópico presenta una especie de estructuras en forma de sierra que queda incrustada en su víctima, y al momento de intentar desprenderse, la pobre abeja se arranca el aguijón que está conectado con parte del sistema digestivo, nervios y músculos. Este desgarro letal le provoca su muerte. Sin embargo, existen casos muy raros, donde la abeja puede sacar el aguijón sin hacerse daño.